Bueno, la pregunta de este evangelio, ¿no? Que puede dejar es: donde está tu tesoro, está también tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Piénselo cada uno. A ver, ¿cuál es el tesoro de mi corazón? Jesús. Muy bien, bueno. Ahora uno de los hijos le dice: sos mi tesoro, ¿no? Al marido cada tanto, a la mamá, al papá. Es nuestro ¿Cuál es el tesoro? Anótenlo, escríbanlo y se lo responden tranquilos esta noche. Bueno, un tesoro es aquello que uno guarda porque le da vida. Uno busca estar, tener, conservar, no perder algo. No quiero perder eso. No puedo vivir sin eso. ¿Qué es? La fe. El amor. La fe. Cosas puedo renunciar, pero a eso, que es el tesoro, no. Va saliendo, ¿no? Pero uno se tiene que a veces darle vuelta a las cosas y decir: ¿qué es lo que yo no quiero perder? La fe de Dios. ¿No? Y uno dice: claro, esto lo tengo que organizar de arriba para abajo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo primero que no quiero perder, sin lo cual siento que no tendría vida? Lo más importante. Y después, bueno, sí, claro, obvio que también esto, también lo otro, y ahí uno va dándose cuenta que no es una sola cosa, porque el ser humano es espíritu, alma, cuerpo, y todo necesitamos. Fíjense que rezábamos recién la oración de Santo Tomás Moro. Él empieza al revés. Empieza diciendo: dame algo para digerir, ¿no? Que mi cuerpito esté bien. Pero también dice para comer, tener con quién disfrutar. Porque también no es cuestión de comérselo solo en la cocina, sino disfrutar bien las cosas con los demás. Habla también de esta actitud de buen humor, que es lo que más demuestra que el espíritu está sano. Cuando uno tiene buen humor, se ve que una persona anda bien. Cuando estamos demasiado serios, algo nos está pasando, ¿no? Y va desde lo que serían las necesidades del cuerpo a esas necesidades del alma, ¿no? De esa alegría espiritual que es propia del que tiene su espíritu también lleno, realizado, porque ha encontrado a Dios. Y en Dios ha encontrado las cosas buenas de la vida. ¿Ven? Por eso, esta escala la tienen que hacer cada uno. Ahora, ¿quién pongo arriba? ¿Qué es lo que no quisiera perder? Bueno, que pierda la fe, pero que no se me pierda la plata que tengo en el banco. Bueno, date cuenta cómo la vamos a disfrutar. La pregunta es, que dice Jesús: háganse tesoros en el cielo. Pareciera que en la vida uno puede poner tesoros acá abajo, no digo bajo tierra, que algunos lo ponen, y en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? Jesús esto se lo dice también al joven rico. Le dice: ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y vivir los mandamientos. Empieza por ahí. No, yo los estoy cumpliendo. Bueno, entonces anda, vende todo lo que tengas y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. ¿Por qué el tesoro? ¿Porque se despojó? No. Porque el cielo es Jesús. Porque el cielo es aquello que no pasará jamás. Es el amor.
si fuiste capaz, por amor a Dios y por amor a tus hermanos necesitados, de darles, no digo ni siquiera todo, algo, ya empezaste a darte cuenta cuál es la verdadera riqueza que empieza a llenar tu alma. ¿Ustedes no se dan cuenta que la gente avara no disfruta la vida? Termina por no disfrutarse ni a sí mismo. La avaricia no te deja disfrutar. Crea una inseguridad terrible y genera una ansiedad incontrolable. Quiero más, ¿dónde puedo sacar más? A ver, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿De qué trabajas? A ver, ¿cuándo te puedo sacar? Y está fuera de sí, sacado por la avaricia, por el tener. Y lo peor es que nunca se satisface. Porque vas a tener esto y te va a gustar también lo otro, y te va a tener lo otro, y te va a gustar también mucho más. Eso pasa con la avaricia, eso pasa con el poder, eso pasa también con el placer. Porque ninguno te va a llenar el alma. El alma se llena con otras virtudes. Y es como querer saciar la sed con papas fritas. Si tenés sed, tenés que buscar agua. Y mi alma tiene sed. Pero el alma, ¿cómo se sacia? O se sacia de amor, o no va a calmarse. Con otra cosa no se calma. Sumale todo el placer que quieras, necesitarás amor. Y el amor tiene que ser de calidad. Si no, no hay amor. El que se compra no es amor. Y si es por tener y querés tener más y querés ser, pero no, te vas a saciar de ser más, de ser mejor, no de tener. Junten tesoros en el cielo. ¿Cuál es el tesoro del cielo? Los tesoros del cielo. Y aquellos que no se quedan solo en la tierra. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que todo pasará, pero Dios no pasará, Dios no se muda, Dios es siempre el mismo acá en la tierra y en el cielo. Y hay otra cosa que no pasará jamás. Y aunque las aguas torrenciales quisieran apagar ese fuego, no se apagará. Que es el amor. Que es el amor de Dios derramado en el corazón, y que entre las personas, cuando la compartimos, ese amor que es de Dios no pasará jamás. Y aunque vengan aguas torrenciales, dice el Cantar de los Cantares, no podrán apagar el amor verdadero. Por eso la vida de los mártires es la que testimonia: quítame la vida, pero no el amor. Me vas a quitar este cuerpo, pero no la vida eterna. Me vas a poder quitar cosas en esta vida, pero no el amor de Dios que lleva en mi corazón y aquello que me da vida eterna. Bueno, tesoro del cielo, tesoro en la tierra. Porque los tesoros del cielo no son aquellos que, bueno, jorobate ahora que después lo vas a disfrutar. No, se disfrutan desde ahora. Cuando uno vive el amor, la entrega, el servicio, descubrís el corazón del otro y te vas a dar cuenta que el tesoro más grande está escondido en el corazón de cada ser humano. Cada ser humano trae un tesoro adentro. Y cuánta pobreza hay en una sociedad que no lo sabe valorar. El tesoro más grande lo tenemos quizás sentado enfrente de casa en nuestras familias. Y después que se muere lo lloramos y decimos: uy, qué sabio que era, qué buena que es, uy, lo que nos da. Pero a veces no lo sabemos ver cuando lo tenemos adelante, no lo sabemos descubrir. Pero los tesoros Dios los ha escondido adentro del corazón de las personas. ¿Lo creen eso o lo digo yo solo? ¿Cuál es la riqueza más grande que Dios puso sobre la tierra? Los dólares, dicen ahora. El euro tampoco está abajo, qué sé yo. La libertad, no sé. El tesoro más grande, Dios lo hizo en el ser humano. Y a veces le pasamos de largo y seguimos de largo y no nos detenemos en un hijo, en el nieto, en la abuela, en la tía,
en el sobrino, en el hermano, le pasamos de largo. Esos son los tesoros del cielo que ya están en la tierra y que si lo descubrimos, lo valoramos y lo amamos, no pasarán jamás. Y serán para siempre. Cuánta alegría, cuánta paz nos puede dejar hasta un ser querido. Cuando tuviste una linda relación con un ser querido que partió, es verdad, nos duele la partida, pero su presencia nos sigue alumbrando siempre. Y se lleva en el corazón para siempre, te marcó, y se lleva, y no pasa jamás. Y no te hace falta tanto dinero para disfrutar de esas cosas. Y Jesús vivió con esa sabiduría. Sí tenía dinero Jesús. ¿Acaso por qué se pervirtió Judas? Porque era el que cuidaba la plata, justamente. Y veía, uy, aquí hay, mira. Pero Jesús tenía ese dinero y lo dejaba que lo administren otros para dárselo a los más necesitados, para ayudar, para preparar una cena, para ir aquí o ir allá. Sí, claro, Jesús administraba dinero, sí. Pero para vivir la vida de amor y crear la hermandad, la fraternidad y servir a los necesitados. Y tampoco sería mucho que tuvo que multiplicar los panes para darle de comer a la gente. Pero algo tenía, sí, claro que es necesario tener medios. Pero guarda cuando el medio se convierte en tu fin y te olvidaste que el fin son los que tenés sentado en tu mesa y tu fin son los que están al lado tuyo. Cuidado, que las cosas se nos vayan dando vueltas en la cabeza. Suerte que el mundo está ordenado y nos enseña a valorar bien las cosas, ¿no? No sé por qué se ríen, ¿no? Pero yo creo que andamos medio que nos proponen todo al revés. Que vas a ser una gran persona si tenés, que vas a ser una persona si disfrutás, que vas a ser una gran persona si tenés poder, si alcanzaste. Qué bien nos hace la gente que tiene poder y está para servir, y no para servirse de aquellos que tiene a su cargo. Qué bien nos hace cuando uno puede ver personas que realmente buscan servir a los demás y que toman el poder como oportunidad de hacer el bien, no de beneficiarse de los demás para sí. Esta es la vuelta que tenemos que dar como argentinos a los 200 años de Argentina. Démosle vuelta a la tortilla, por favor, y miremos las cosas al revés. Y que se multipliquen las personas que quieran tener poder, pero para servir, y no para servirse. Quizás esos primeros hombres que quisieron forjar una patria dando la vida, a lo mejor también nos enseñan algo de esto, ¿no? Ese que creo que puede ser el llamado de este fin de semana largo. ¿Cuáles son mis tesoros? ¿No? Descansar para Dios es contemplar, es darnos cuenta en el descanso. No salgo de la corrida de todos los días y me pongo a ver dónde estoy parado. A veces ni el domingo lo hacemos. Bueno, tenemos 4 días de feriado, está bien que va a jugar Argentina en la mitad y nos va a poner todo medio, ojalá nos deje eufóricos, pero que sea un fin de semana largo también para descubrir, valorar y volver a darle vida al verdadero tesoro que tenemos en nuestras vidas. Y darnos cuenta que quizás estoy descuidando también los tesoros del cielo. Aquellos que van a perdurar hacia la vida eterna. Quizás haya, y seguramente hay muchos, que están esperando esa entrega de cada uno, el tesoro adentro. Pero hay que ir sacándolo hacia afuera. Hay que dar oportunidades. Esto podemos hacer todos. ¿Qué oportunidades doy a los demás para que saquen lo más lindo que hay en su corazón? Esto no es cuestión de estar iluminado, simplemente llevar la luz. Por eso dice
Si tu lámpara es como el ojo, ¿no? Si tu ojo está enfermo, ¿qué vas a estar mirando? De una manera enferma. El que busca plata va a estar mirando el negocio en el otro. O cuánta plata le puede sacar al otro. Entonces, si tu ojo está enfermo, va a mirar mal. Pero si tu ojo está sano, ¿cuánta luz va a dar también? Porque vas a empezar a mirar lo sano del otro y eso va a crear mucha luz en los demás. Hay que sanar la forma de mirar. Hay que sanar el corazón para que nuestros ojos miren bien y podamos también construir y sacar y ayudar a convivir con ese tesoro del cielo ya desde la tierra. Que el Señor entonces quizás este viernes nos pueda ayudar a descubrir ese gran tesoro que esta tarde lo estamos compartiendo. Si todos venimos aquí, evidentemente sabemos dónde está el tesoro. Quizás tengamos que trabajarlo un poco más, sin duda, todos. Todos lo tenemos que trabajar, porque nadie lo termina de descubrir. Dios es infinitamente insondable y es infinitamente rico como para seguir. No nos alcanzan 2 años para descubrir la riqueza de Dios que se puede poner en esta tierra. Estamos llamados a hacerlo. ¿Alguien se suma? Levante la mano. Y bueno, ese es el gran tesoro que está escondido, pero que hay que dar a luz. Que Dios nos bendiga.